Hola, soy César Ernesto Rodríguez Angón, soy recién egresado de la maestría en matemáticas de la UNAM. El título de mi plática es Ejemplos explícitos para nuevas estimaciones de sumas exponenciales en campos primos. Lo primero es que vamos a trabajar con recursiones lineales, con sucesiones linealmente recurrentes. Entonces, una sucesión linealmente recurrente de orden R es una que satisface esta recursión lineal, pero vamos a estar en módulo P o en el campo primo FP. Entonces aquí tenemos R términos y la asociación queda determinada por sus valores iniciales, ¿no? Aquí las A son fijas y los primeros valores, los primeros R valores son arbitrarios. Lo que se sabe es que si A0 no es cero, entonces esta sucesión es periódica módulo P. Ahora vamos a introducir esta notación, vamos a usar la exponencial evaluada en 2pi sobre P por X. La vamos a anotar simplemente así, es P de X. Con esta notación, algo que aparece frecuentemente en problemas de teoría de números aditiva es dar estimaciones para sumas del siguiente tipo. Si yo tengo la sucesión y tau es un mínimo periodo, entonces voy a sumar desde n igual a 0 hasta tau menos 1, la exponencial en los términos de la sucesión. Bueno, para poder hacer esto, se utiliza el polinomio característico asociado a la sucesión. Esto es lo que es importante que sean linealmente recurrentes. Básicamente se despeja la relación de recurrencia y se cambian los términos por potencias respectivas de x. Entonces, algo que se sabe es que si todas estas raíces son distintas, que va a ser nuestro caso, se puede expresar al enésimo término de la sucesión como una combinación lineal de las enésimas potencias de las raíces del polinomio. Y los coeficientes van a quedar únicamente determinados por los valores iniciales de la sucesión. Entonces, al respecto, uno de los resultados más clásicos es este, que se deriva de algo que probó Korobov, que nos dice que si tenemos una sucesión de orden R, entonces esta suma, sumar desde 0 hasta el periodo menos 1, va a ser menor o igual que P a la R entre 2. Pero Korobov mostró además que para todo P y todo R mayor o igual que 2, existía una sucesión tal que este valor, el módulo, quedaba entre un medio de P a la R entre 2 y P a la R entre 2. Eso quiere decir que esa era la estimación óptima. Sin embargo, se sabe que para sucesiones que cumplen ciertas condiciones particulares se puede dar una mejor estimación. Y es mejor en el sentido de que veamos que aquí estamos sumando cosas de módulo 1. Entonces, por la desigualdad del triángulo, siempre esto va a ser trivialmente menor o igual que la cantidad de sumandos. Y entonces, para que esto no sea trivial, yo necesito que la cantidad de sumandos, o sea, el periodo, sea mayor o igual que P a la R entre 2. Si yo quisiera una mejor estimación, pues necesito que este número sea pequeño, porque eso me quiere decir que si yo tengo periodos más pequeños, entonces todavía puedo dar estimaciones no triviales. Y bueno, recientemente, entre 2005 y 2009, Jan Bourgain, junto con otros autores como Katz, Tao, Chang, Biblichuk, Coñag y Nigaraev, entre muchos otros que han trabajado en este tema, han dado estimaciones más precisas, pero bajo ciertas condiciones particulares. Entonces vamos a ver aquí un resultado de Bourgain y vamos a checar más o menos las condiciones. Aquí supongamos que ya en lugar del polinomio ya tenemos las raíces que están en FP. Y lo que vemos es que el orden de las raíces, le vamos a pedir a las raíces que tengan un orden relativamente grande. Entonces, que sea mayor que P a la epsilon. Y vamos a obtener una estimación, aquí esta suma que queda entre paréntesis es otra forma de expresar los términos de la sucesión, como vimos hace rato. Y aquí la estimación no va a ser explícita, pero ahora tiene que ver con la cantidad de sumandos. También la cantidad de sumandos en este caso debe ser mayor que P a la epsilon. Y entonces estas estimaciones en principio podrían ser más precisas que la estimación, por ejemplo, que tuvimos de Korobov, ¿no? Pero lo que se resulta difícil aquí es, si damos una sucesión cualquiera, ¿cómo podemos saber si satisface estas condiciones? Que los órdenes de las raíces del polinomio característico son grandes y también el orden de estos elementos cruzados, también sean grandes. En general eso pues resulta complicado, entonces vamos a dar ejemplos explícitos de sucesiones que satisfacen estas condiciones. Y la primera sucesión que vamos a considerar, o en realidad es una familia, son las sucesiones que satisfacen la relación de recurrencia que está aquí, que básicamente es un término es la suma de los dos anteriores y se les permite a los valores iniciales ser cualesquiera enteros. Entonces esto incluye a los Fibonacci. Vamos a ver que esta sucesión cumple estimaciones del tipo de la de Bourgain que acabamos de ver. Pero bueno, aquí vamos a tener una situación.
El polinomio característico es x cuadrada menos x menos 1. Y ese puede ser reducible o irreducible en FP, y eso depende de si 5 es o no un residuo cuadrático en FP. Entonces, hace rato el resultado que vimos de Bourgain funcionaba cuando las raíces estaban en el campo primo, pero cuando sea irreducible, esas raíces van a estar en la extensión cuadrática. Entonces, bueno, vamos a ver. Básicamente, el caso reducible lo resolvió aquí, sigue de este resultado de Víctor García. Recordemos que lo que queremos es que el orden de las raíces sea grande, que el orden de estos elementos cruzados también sea grande. Y entonces, esta proposición de Víctor García nos dice tal cual eso para un polinomio cuadrático, siempre y cuando, si las raíces son alfa y beta, ni alfa ni beta, ni alfa por beta a la menos 1 sean raíces de la unidad. Entonces denotamos a alfa L y beta L como las raíces de ese mismo polinomio, pero ahora módulo L o en FL. Y entonces va a suceder que para casi todos los primos, el orden de alfa L va a ser mayor que L a la epsilon, el orden de beta L también, y el orden de este elemento aquí alfa L por beta L a la menos 1 también va a ser mayor que epsilon. Entonces eso resuelve el caso reducible. Básicamente aplicamos ese resultado, bueno, lo resuelve para casi todos los primos, y aplicamos la proposición que ya vimos de Bourgain, y tenemos una estimación no trivial en ese caso. Para el caso irreducible, hay que hacer un trabajo ligeramente distinto, y también nos vamos a apoyar de un resultado de Bourgain. De lo que nos vamos a aprovechar aquí es que las raíces en ese caso son conjugadas, pertenece aquí a FL2, L cuadrada, y recordemos que podemos escribir a los términos de la asociación del UKLN como esta suma A por alfa a la n más B por alfa a la nn, ln, y vamos a usar la traza. La traza es este operador que si yo tomo un elemento teta, la traza en este caso va a ir de FL cuadrada a FL, tomo teta y lo voy a mandar a teta más teta a la L. Entonces, si yo tomara un elemento que está ya en FL, aquí simplemente me va a salir teta más teta, o sea, 2 veces teta. Entonces, yo aplico la traza aquí arriba. Por un lado me va a salir 2L. Por el otro lado, resulta que la traza es un operador lineal. Entonces, puedo separar aquí esta suma y la meta es dejar todo en términos de una sola raíz de alfa, ¿no? Y entonces va a ser como alfa por otra cosa. Ya no va a ser una suma, va a ser ahora una multiplicación. Y con eso lo vamos a cambiar a un carácter usando el hecho de que los caracteres de los campos finitos se pueden escribir de esta forma. E sub L por la traza, aquí A es un valor fijo y X es el que va a variar. Este es el que está operando en el grupo. Entonces eso va a definir el carácter epsi A de X. O el carácter epsilon, ¿no? Y opera en X. Entonces con esto usamos este resultado de Bourgain, que es una estimación, pero ahora para caracteres. Veamos que más o menos las condiciones son muy similares. Ahora tomas Q igual a R, L a la R, y entonces ahora estás trabajando en FQ, que es una extensión de FL, tomas alfa con un orden T, pero le vas a pedir a T que sea grande, que sea mayor que L a la R por epsilon. Y aquí hay una condición un poco más extraña que dice que el máximo de los máximos comunes divisores entre T, que es el orden de alfa, y estos números, L a la D menos 1, sea relativamente chico, menor que T por L a la menos R epsilon. Esta condición lo que mide, y esto es crucial para que se den estas estimaciones, es que la intersección entre la sucesión y estos subgrupos multiplicativos sean relativamente pequeños, ¿no? Entonces, hay contraejemplos y eso no sucede, pero en este caso, pues, el resultado de Bourgain nos afirma que si tenemos un carácter aditivo, entonces la suma aquí, vamos a jugar sobre las potencias de alfa, pues vamos a tener una estimación no trivial. Y entonces eso es lo que vamos a aplicar en este caso. Aquí, cuando es irreducible, resulta que el periodo de la sucesión coincide con el orden. Entonces, en este caso fue relativamente fácil darle la vuelta a esta condición, y esta la tenemos ya por el mismo resultado de hace rato, de que las raíces en general tienen orden grande, ¿no? Para casi todos los primos. Y entonces con eso conseguimos este resultado. El teorema es tal cual ya ahora sí una estimación, pero para estas sucesiones explícitas, y es básicamente el resultado de Bourgain. Aquí tenemos la estimación de este tipo, aquí aparece tau por L a la menos delta, y pasa un poco que esta delta no, depende de epsilon, pero no es como muy fina, entonces la dejan expresada así, Bourgain la deja expresada así. Y ahora buscando más ejemplos, vamos a ver sucesiones que se comparan con la sucesión P a la n.
Entonces, aquí hay muchos trabajos sobre subgrupos y también sobre potencias. En particular, un resultado que se sigue de una demostración de André Weil es este, que si tú sumas, tienes un elemento θ en FP de orden T, entonces si sumas desde n igual a 1 hasta el orden, en las potencias de θ, esto va a ser menor o igual que P a la 1 medio. Entonces esta estimación va a ser no trivial siempre y cuando el orden sea mayor que P a la 1 medio, pero ahí todavía hay un problema en órdenes pequeños, ¿no? Elementos de orden pequeño. Bueno, y lo que vamos a hacer es, básicamente encontramos dos ejemplos de sucesiones. Una es esta, sigma k de P a la n, donde sigma k de m es la suma de las k'ésimas potencias de los divisores de m, y esa apareció un poco con unas cosas que tienen que ver con formas modulares. En particular, cumplen esta relación de recurrencia, que es trivial, pero eso sale como de asociarlas a las formas modulares. Y su polinomio característico es este, que tiene una raíz 1, entonces no vamos a poder usar los mismos resultados que antes. Pero cuando hagamos la prueba, lo vamos a llevar todo a un solo elemento, una sola raíz. Y cuando hagamos la prueba, resulta que la prueba también va a funcionar para la sucesión phi de p a la n. Entonces, básicamente, los resultados que se obtuvieron son los siguientes. Aquí pueden, cualquiera de las dos sucesiones, la sucesión a n puede ser sigma k de p a la n o puede ser phi de p a la n, y se va a cumplir este teorema. Tau denota el mínimo periodo de la sucesión módulo L con L', entonces tau depende de L. Y entonces para casi todos los primos L, aquí epsilon está entre 0 y 1 medio, se va a tener una estimación de este estilo, que es exactamente igual a las que ya habíamos visto. Fíjense, aquí aparece este factor multiplicando, esto tiene que ver con el resultado de Bourgain. Y bueno, tenemos una estimación de este estilo para esta familia de sucesiones explícitas, ¿no? Que es otra vez aplicar un resultado de Bourgain. Y vamos a tener en este caso una estimación explícita para cuando el orden es relativamente pequeño, que está entre L a la 1/4 y L a la 1 medio. Aquí puse P a la alfa porque alfa puede ser 1 o K, dependiendo con qué sucesión estemos trabajando. Y entonces aquí tenemos una estimación, pero aquí es explícita, cuando el orden esté entre este intervalo, ¿no? Y aquí ya nos aparece una constante que depende de epsilon, y aquí ya aparece t a la 1 menos 31 entre 2880 por L a la epsilon. Esto se sigue de un resultado reciente, y bueno, vamos a ver brevemente más o menos cuál es la idea de cómo se comparan estas sucesiones. Bueno, aquí esta nos dice, por ejemplo, que esta es no trivial. Bueno, aquí es explícita en este intervalo. Y cuando el orden sea más grande, pues podemos usar, por ejemplo, el resultado de Weil. Entonces, más o menos la idea para ver cómo se comparan es que ambas de estas sucesiones tienen elementos que se escriben como una potencia de P por otra cosa. Entonces, excepto para los primos que dividan a P a la K menos 1 o a P a la menos 1, se puede trabajar de esta forma. La suma se cambia por una suma que aquí pues aparece una constante y aquí algo sumando, pero como es la exponencial podemos separar ese producto y al final ese elemento, el EL de menos psi por D, pues tiene módulo 1, entonces el módulo de ambas sumas es el mismo y entonces eso los conecta y básicamente lo que usamos ya fue aplicar eso a los resultados que ya eran conocidos. Este es de Bourgain, Ghibli-Chu y Konyagin, y lo único que pide es que el orden del elemento, porque vas a tomar potencia, sea relativamente grande, pero eso se puede ver ya sea con el resultado de los polinomios estos cuadráticos, que el orden es grande, y hay un resultado de Erdős y de Murty que también nos dice que en general eso es grande suficientemente grande para casi todos los primos. Y el otro resultado es más reciente, es de Di Benedetto, Garay, García, González Sánchez, Sparlinski y Trujillo. Entonces este resultado es del año pasado y justamente tomas un subgrupo, en nuestro caso pues es un subgrupo cíclico, que tenga orden entre este intervalo y nos da la estimación que ya tenemos. Es la estimación que obtuvimos. Y bueno, pues básicamente esto es todo. Muchas gracias a todos.